Hola, muy buenas. Nuestra invitada de hoy, Alejandra Costamaña. Siempre la encontramos por ahí en los estrenos de teatro porque ejerce la crítica teatral en la revista ¿Qué pasa? Es periodista la Ale. Trabajó en el canal Rock and Pop, mítico. Claro que después hizo un magíster en literatura, hace un par de años andaba terminando el doctorado, pero básicamente es una escritora de la que nunca se ha dejado de hablar, desde que publicó su primera novela en 1996, en voz baja. 2 años después, Ciudadano en un retiro, que me encanta a mí. Y ya en el 2000 publica Malas noches, el libro de cuentos, que es lo suyo. Igual en 2002 publicó una novela que también a mí me fascina, Cansado ya del sol, no se me ha olvidado. Cuentos, 2005, Último fuego. El 2007, novela, Dile que no estoy. Y de 2010, cuento, Naturalezas muertas, que ella misma llama un cuento largo. Animales domésticos, en 2011, esa portada del gato con la foto de Claudio Bertoni, los gatos de la Ale, ¿no? Cruces peatones, que son crónicas, entrevistas, perfiles, desde 2012. Había una es un pájaro, son 3 cuentos, 2013. Imposible salir de la tierra. 10 cuentos, 2005, 2015 reúne, 6 publicados, 4 inéditos. Eso fue el 2016. Ella está como llena de premios importantes, tipo el premio de literatura Anna Seger 2008 de Alemania, la beca del International Reading Program, ¿RIDI se dice? No sé, de la Universidad de Iowa, el 2003, ¿sabes? Pero a mí lo que más me impresiona es que ha sido traducida a varios idiomas, italiano, francés, danés y coreano, que te leen en coreano. Nos acompaña María José Navia, que también escribe, es académica, crítica literaria, porque ¿saben qué pasa? Que la Ale es mucho para nosotros dos solos con Marco Antonio. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. A ver, Ale, escúchate. Agujas de reloj. Una madre es un retrato en el muro de una casa, un primer plano de familia feliz. Una madre es un reloj, dice un padre. No sabes lo perniciosamente hermoso que es un padre. Hoy llevará a una hija al puerto. Será una Navidad distinta. Caminarán por el muelle hasta la plazuela aduana y no les importará que la brisa enfríe sus huesos. A lo lejos verán el resplandor de los incendios y es probable que hasta el mismo fuego les cause risa. Cuando una hija le pida que cenen en un bar de marineros, un padre le explicará que eso, un bar de marineros, ya no existe. Que un marinero ya no existe. Al principio sus palabras sonarán a mentira, pero luego una hija apagará todos los recelos y se entregará a embustes, chismes, macanas, cuentos, porque solo será una hija de un padre. Juntos caminarán por los laberintos del puerto. Se verán despreocupados, impuntuales, sin agujas de reloj. Habrá guirnaldas colgando del alumbrado y letreros que anunciarán una Pascua feliz para todos. Antes de medianoche entrarán a un bar de paredes verdes, cubiertas de hollín y suelo de madera. Será una especie de galpón gigante. No habrá señales de marineros, pero la bruma se colará por la escotilla y traerá los ecos del último naufragio. Al fondo una hija distinguirá un pino con paquetes de regalo. Esto parecerá mentira. Sentados en la barra frente al espejo empañado que forrará el muro de una esquina a otra, pedirán 2 copas de champaña al cantinero. Estarán solos, eso y nada más será la felicidad. Un padre hará rodar entre sus dedos una bolita de pan que luego arrojará hacia la mejilla izquierda de una hija desprevenida. Entonces una hija se acercará riendo y abrazará a un padre como se abraza a un amigo o a un amante. Y brindarán por esa felicidad, por sus poros esa noche, por un chillido. Una hija tomará la primera copa de su vida, estará tan pero tan feliz. Estará emborrachándose, querrá otra copa, pero ya no habrá cantinero, ni bruma, ni bares. Será solo una copa, ensayará a decirle a una madre, pero las agujas del reloj se clavarán en su boca. El olor del pavo con ciruelas lo invadirá todo. Una hija sabrá que es casi medianoche. Una madre se impacientará y se le arrugarán los codos de tanto esperar a un padre perniciosamente hermoso. Una hija deseará ver a una madre enquistada en un retrato de familia feliz en vez de tenerla ahí con sus carnes de carne y hueso. Será solo una copa, rumerá muda, solo champaña. Será apenas un brindis por la perniciosa hermosura.
Wow. Qué brutal cuento, Alejandra, ¿no? Tu interpretación teatral me dejó... Se pasó. Sí, ¿verdad? Quiero que me lea todo. Sí. Aquí está, era imposible salir de la tierra, ¿no? Sí. Pero tú las tienes ya en otras ediciones. Sí. En México, me dijiste. Está en la María José editorial... sabía ¿Qué cosa? que Sí, estaba claro, en Almadía. Almadía de México y ahora salió con Laguna en Colombia. En Colombia, No digo, claro. sí, es muy internacional. También lo de Corea me tiene muy que te Bueno, es que crean. hay algo interesante ahí con el trabajo de las editoriales independientes en esta especie de colaboración territorial. Ah, Porque, claro, cada una, en este caso Estruendo Mudo, la edición que leyó recién Marco Antonio, es la edición de Perú y de Chile. ajá. Y circulen esos territorios. La idea es que las editoriales independientes de cada país puedan hacer un poco su edición propia, con otro orden de los cuentos, con otras portadas. ¿Y a los veces- cambiaron? ¿El orden de los cuentos? El orden de los cuentos no, pero en Ya. la edición de México y de Colombia hay otro cuento más. Uno más, Hay uno más, inédito. son 11. No, es No. uno más que está en Animales Domésticos. Ya. Lo que yo dije, tú siempre estás como mezclando, ¿eh? En los libros de cuentos reaparecen en una edición, están, vuelven. Por eso esto yo dije, hay 4 inéditos, pero hay otros que se han Sí. publicado. Y Sí. siempre estás como revisando en el Sí, fondo, ¿ah, tal no? vez tiene que ver con que yo concibo de alguna forma la escritura como una especie de eterno borrador. Me parece que, Claro. que en ese sentido también, bueno, con el ejercicio que, por ejemplo, que hice con la novela en voz baja, que terminó siendo una reversión con Había una vez un pájaro, que es otro libro finalmente, Sí. pero es como pensar en que las anécdotas, la trama es más o menos invariable, ¿no? Siempre está ahí. Pero el tema es como desde qué perspectiva, con qué voz, con qué respiración volvemos a contar eso, es lo que va a estar cambiando toda la vida. Entonces, los libros siempre van a ser borradores para mí. Sí, hay algo muy especial, además, yo escogí este cuento porque está el tema del padre, ¿no? Siempre. Sí, Padre, siempre. desde novelas me persigue. tempranas. Las ahí. novelas esas que yo también Es verdad. dije, me encantan. Yo me acuerdo de haberte hecho una entrevista para el canal del Senado. Sí, me acuerdo. Y era, yo le dije, siempre es el padre, siempre está ahí el padre. Ahora, yo creo que pensando y conversándolo con mi terapeuta, Te dio toda la razón. no, creo que hay una figura ahí alegórica, hay una figura que claro. representa otras cosas, Sí, ¿no es porque, cierto? o sea, sin duda que debe haber también cosas que tienen que ver con mi historia, pero más bien es esa representación de lo que significa una figura autoritaria, ¿no? O lo que vemos como esa figura que debería cumplir como ciertos roles socialmente establecidos y cómo eso se quiebra, y cómo hay fisuras ahí, cómo nos vamos enfrentando desde ese lugar también como un poco subalterno, que es el de la hijitud. Vamos a inventar el término. Me gusta lo de la hijitud, sí. Pero también en Imposible Salir de la Tierra y en Animales Domésticos y otros, también están las hermanas. Sí. Mucho, a mí me llamó Sí, mucho sí, la sí, atención. sí, tienes ¿Cierto? razón, Estas Miriam. hermanas mujeres y una complicidad. Solas, además, el imposible Sí. salir de la tierra es eso. Claro. digamos, son estas hermanas Sí. solas. O sea, más bien yo creo que el asunto siempre ha estado medio mezclado. Sobresalen los padres porque parece que es una figura que también es más visible. Pero yo creo que siempre han sido relaciones, vínculos un poco torcidos, Claro. un poco quebrados, un poco frágiles, a punto de... O también puestos en cuestión, a veces como vínculos como en el cuento Cachipún, por ejemplo, de Imposible Salir de la Tierra, que es una especie de relación medio turbia entre un padrastro, un hermano, unas hermanas, sí. unas mellizas. Entonces también como tensionar esas relaciones y esos roles asignados. Siempre la familia, como Sí, dice. La familia, sí, digo. sí, la familia, sí. Familia. Ahora, a mí me llamó mucha atención cuando me encontré con Imposible Salir de la Tierra, que es una especie de antología, pero que para mí, no sé si me equivoco, da un salto respecto a tus inicios. Un salto a algo que yo escribí por ahí que era mucho más chascón, como libro, digamos. Un libro que te chasconeaste, digamos, y aparecen las partes más locas de tu escritura y fuera de tu ritmo, tu sonoridad, digamos, que es muy fácil y bello leer en voz alta. Y por eso este aventurarte en una experimentación, por ejemplo, cuando trabajas acá con el artículo indefinido, digamos, entonces un padre, una hija, una madre, y vas distorsionando la percepción del lector. Sí, me gusta esa percepción porque yo creo que yo no era del todo consciente cuando leí ese comentario que escribiste, porque yo creo que en el fondo es como ir encontrando una cierta atracción
por la fisura, por lo que de pronto irrumpe en lo cotidiano, que lo cotidiano siempre ha sido algo que está presente, pero irrumpe a veces de una forma medio monstruosa, a veces de una forma que no es tan visible, pero que nos acerca un poco como al desvarío. Sí, A pelar un poquito el cable. Claro, ¿no? Muchos de los personajes pelan cable, digamos. Sí. Imposible salir de la Tierra y hacen que el libro, como le puse yo, imposible salir de Alejandra, ¿no? No se puede dejar Yo no de puedo leer. al menos. Imposible dejar de leerla. Yo no puedo al menos. María José, yo te quería preguntar, ¿qué te pasó la primera vez que leíste a Alejandra Costamaño? ¿Por dónde empezaste tú? Yo creo que yo empecé con cuentos, pero así como cuentos sueltos cuando era más chica, pero cuando ya le empecé a prestar más atención de verdad, en serio, yo creo que fue desde Había una vez un pájaro y Animales domésticos que me gustó un montón, y después ya Imposible salir de la Tierra, y he ido como hacia atrás en mi camino. Pero a mí me gusta mucho, he escrito cosas sobre los libros de Alejandra, y me gusta mucho sobre todo el trabajo que hace con el lenguaje. Me parece que yo cuando escribí le puse que es como una escritura que como con las ventanas abiertas, como que circula el aire, que me gusta mucho porque los temas que trata son bien densos, bien terribles, de estas fracturas, de estas fallas, pero finalmente hay como una liviandad que se agradece, que me gusta mucho, que hace como que esté el humor en el mismo cachipún, que es súper sórdido el cuento, pero está el humor, uno se ríe, casi que uno se siente mal porque se está riendo, como me debería reír acá, no sé, pero está esa belleza, y yo también rescato, a mí me gusta mucho cuando leo poder como subrayar y quedarme con frasecitas de los libros. Hay libros que... Yo los tengo por ahí. claro. Sí, hay libros que son buenísimos y no tienen ni una frase que uno se la quede, pero a mí me gusta cuando... O sea, no quiere decir que el libro sea malo, que uno no se lleve una frase, pero yo rescato mucho poder llevármela, y me parece que en el caso de Alejandra está eso, como de subrayarlo, de quedarse, tiene muchos momentos, es un trabajo muy bonito. Entonces, no sé, yo soy muy fan. Me gusta mucho el trabajo. Por eso... De cheerleader, con los pompones. No, pero es buenísimo el trabajo que hace, es como muy artesanal, yo siento, como se nota el cuidado en los cuentos. Yo te quiero decir algo, que te lo dicen habitualmente en los comentarios y en las críticas, y está aquí presente lo que tú estás diciendo, que a pesar de que son situaciones fracturadas y que en rigor son bien comunes y corrientes al final las personas. Sí. Y tiene que ver, el otro día le tuiteé, esta presentación parece que decía la Andrea Palé, que la vida está llena de mierdecitas. Las mierditas del día a día. El día a día, y era porque tenía a los gaffiters picando el departamento. Entonces yo dije, en realidad, esa cosa que uno no se puede quejar, porque hay gente que lo está pasando tanto más mal aquí y en el mundo. Pero de pronto tú te lo pones en perspectiva y dices, sí, eso es. En realidad son personas comunes y corrientes pasando su... Sí, lo que pasa es que yo creo que tienen tanta razón los cronistas cuando dicen eso, que visto de ser canalla es normal. Porque en el fondo un poco eso, ¿no? Claro. Sí. Es acercarse a esos rasgos que a veces son ridículos, que a veces son absurdos, y como tratar de poner el ojo ahí, en esas piezas, y si nos quedamos en esas piezas... se urge así, pucha, cada uno se urge por lo que sea, ¿me entiendes? Sí, ¿no? En rigor. Pero también yo pienso un poco por lo que decía recién María José sobre el tema como del humor, o de un humor un poco como soterrado, que es como si todos estos temas, que en realidad son temas como medio duros, los tratáramos como con la pura tragedia, sería una calamidad. O sea, si no le das un poco de respiro, la cosa no, para mí no funciona. Como lectora no me funciona. No, Entonces, y yo te diría, o sea, yo siento que pasa en el cine, en las series, que no me gusta un poco serísimo. Hay series, por ejemplo, somos muy fan de Breaking Bad. Breaking Bad es atroz, pero está llena de humor. Sí, claro, tú no te la bancas, como se diría en argentino. Oye, a propósito, tu papá es un argentino, nunca has tenido acento argentino en tu vida. ¿no viste? Cuando va a Argentina, ahí te nace. Te vas a Buenos Aires y claro, no, ni modo. O sea, sí, puedo imitarlo, y de repente en mi casa jugamos a hablar en argentino todo el rato. Pero no, porque bueno, en realidad ellos viven, mis papás acá a estas alturas son casi 50 años. Claro. Mi papá sigue hablando un argentino que dice aló, y vos ya te das cuenta de que pero mi mamá no, mi mamá es súper chilenizaya. Entonces, a mí me encanta, y tal vez tenga que ver con esto que estábamos hablando también del lenguaje y eso, que me encanta cada viaje y cada país, sobre todo con el mismo español, digo, es escuchar esas variedades y esas posibilidades del castellano que tiene
Sí. tanta Y yo- riqueza. ¿no? Y yo creo que se nota como tal vez esa distancia como de extranjero, cuando uno es extranjero y está aprendiendo un idioma y le notas como los matices, porque Sí. Alejandra se fija muchas veces en cómo se dicen ciertas cosas, en tus cuentos, como la catalepsia o cuando al cuerpo Sí. se le dice los restos, como esa, como que te fijas en las palabras como tienes un ojo de extranjera a veces. Claro, Es muy puede ser, bonito. es como hay una obsesión ahí con las palabras. Yo creo que de pronto en el proceso de escritura, donde más me demoro es en encontrar esa palabra que me parece que es la palabra que tiene que encajar ahí y no otra, y porque es un asunto de sonido, de música al final. Vamos a hacer una pausita pequeñita, pero volvemos enseguida. Sí, por supuesto. A la vuelta. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Volvemos en Del Fin del Mundo, este programa auspiciado por la Universidad de Finisterre sobre teatro y libros. Esta vez estamos con Alejandra Costamaña disfrutando este bellísimo libro, Yo lo ejemplar, Imposible salir de la Tierra, que tú tienes las otras ediciones que ha habido, ¿no? Así es. A ver, Esta es una, esta es la que vemos, súper repasado. Es preciosa. Qué bonita, ¿eh? Súper repasado. La terminé de leer en el Valle del Elqui. Mira, qué buen paisaje. Y tiene ese... No sé dónde lo... Ahí, ahí, Sí, está a bien. ver. ahí está. Eso. Y esas son... Esta es la edición de Almadía de México y esta es la edición de Laguna de Colombia. La Almadía a mí me encanta porque tiene doble portada. y Ay, eso, qué bonito. Sí. Entonces uno le abre y o sea, tiene Una joyita. sí, ahí buena. están las cabezas de serpiente. Así Sí. da gusto. Hermosa. En tiempos de Kindle los libros son cada vez más hermosos. como fotos. Sí, tienen que ser No, objetos. Es Sí, un sí. buen punto, ¿ah? Tienen que volver a ser objetos. Cierto, ¿Cómo cierto. eran esos libros objetos de niños? Era, Exacto. Así es. era como eso. Tú tuviste, estaba recordando, yo le digo a Marco Antonio, cuando leyendo tu Wikipedia, que está re buena, tu Wikipedia, porque fíjate que yo busqué otras informaciones también, pero la Wikipedia está re buena, y porque recoge cosas interesantes, y cuando hablas de tus profesores que te recomendaron leer a Neruda, Mistral, a Shakespeare, Chekhov, Crimen y Castigo, Dostoyevski, yo le digo a Marco Antonio, ¿qué tienen los escritores con Crimen y Castigo? No solo el escritor, Woody Allen también ha hecho no sé cuántas películas en torno a Crimen y Castigo, y él también, antes que tú contestes. Total. No sé, ahí, bueno, en Crimen y Castigo estamos Está escribiendo. adaptando Sí, pues. a crimen buenísimo. solamente. Sin castigo, La sin redención, castigo. Esa es la la más redención de épica. Raskolnikov. Claro. O sea, muero de ganas de ir a ver Sí, esa edición. Sí, ahí vamos a estar en Bueno, primera fila. Es una tan buena novela policial, digo yo siempre. Sí, como, sí. como Edipo. No, Edipo la novela Rey. sobre la culpa. Claro, Claro, Sí, es totalmente, sobre- sobre la sí. redención. Igual una pequeña aclaración ahí, que en esa página de Wikipedia hay algunos errores de nombres, y uno de esos, que para hacer justicia, es el del nombre del profesor a quien bueno, yo que le no debo lo algunas nombré. lecturas, y eso que se llama Guillermo Pérez, no me acuerdo cómo sale en Guillermo Wikipedia. Gómez le pusieron. Gómez. Lo Sácale el Gómez y corregimos. ponle el Pérez. Inmediatamente. Ah, A Pérez. corregirlo. A Muy corregirlo. bien. A Wikipedia. Eso. Fíjate que no lo había mencionado, pero bueno, Guillermo Pérez, qué importante un buen profe. Alguien El me estímulo a la decía. lectura, totalmente, ahí viene. Y todo. Ayer me lo comentaban, alguien me decía, este profe que resulta que salieron todos mal los niños, bueno, está mal el profe, entonces le digo yo. Sí, pues. Qué rico haber Totalmente. tenido un profesor. Bueno, yo creo que tú tenías tu vocación, evidentemente, de siempre, pero... Sí, que- ahí la pregunta es, ¿cuándo descubriste que te había caído mal? O bien? Mira, yo creo que tratando de pensar es difícil porque como cuando los recuerdos a veces son parte de una construcción imaginaria, entonces Sí. que te han contado y te han contado, pero yo me voy a hacer cargo de un recuerdo que creo que de ahí puede partir un poco, que es, mis padres eran muy lectores, a pesar de que mis dos padres, bueno, son argentinos, de Argentinos. un poco creo que el tema de la universidad pública, de la lectura, hay algo que viene de ahí. Se Sí. lee mucho, esa cuestión de las librerías no es mito. En Exacto. Buenos Aires. Entonces, bueno, mi madre tenía la costumbre de leernos a mí y a mi hermana siempre antes de dormir, y yo recuerdo especialmente que nos leía a lo mejor un poco para la edad, no era el libro adecuado, pero así No, fue, y definitivamente. era Las Mil y una Noche. O sea, digo, porque igual eran las Ay, no, ¿Sin, historias. sin censura? ¿Sin censura? Yo no sé, a estas alturas la recuerdo sin censura, ¿Qué pero capaz que versión haya era? habido, Claro. capaz que haya habido censura. Pero
Pero- encuentro peor Caperucita Roja, te digo, lo encuentro Sí, peor. tenéis toda la razón. Pero en el fondo había también esa especie como de intriga, de dejar de contar un cuento cada Ese es la noche, medianoche. a la misma medida del sultán. O sea, tu nosotras- mamá Sherezade. Mi mamá Total, Sherezade, total. Exactamente. O sea, que yo hablo de eso, del efecto Sherezade, digamos, que tiene que tener algún cuento. Claro. La serie, por Ahora, ejemplo, tiene que tener sí, efecto Sherezade. totalmente. Ahora, yo creo que a lo mejor ahí también, ahí partió mi insomnio, porque yo después me quedaba como fantaseando con la historia. Con la No que dormiste me más. Claro, razón, sí. hacían de mí. No, pero yo creo que eso crea un hábito. Eso crea el hábito y el gusto, el placer. Pero no en que- todo el mundo. Te lo digo, yo que he tenido camiones, ¿cómo se dice? Tengo 4 hijos y hacía exactamente lo mismo. Y Y no, evidentemente no. no salieron los 4 No. así, digamos. Pero Sí, seguro. Algo te enganchó Pero ahí. ¿qué? en Algo esa, más te esa enganchó. Sherezade, ¿no? Yo sí, y yo creo que yo tendía mucho también a hacer muchos juegos solitarios, ¿no? Como dibujar, jugar con los animalitos y enfrascarme 2 o 3 horas en esos juegos. Entonces la lectura también, cuando ya empecé a leer por mí misma, era una prolongación de todo eso, de estados en los que uno creaba mundos posibles, que habitaban otro mundo que estaba un poquito acá, pero en realidad estaba más allá de la Tierra, ¿no? Sí, Entonces, claro, y después la escritura llega como por añadidura, como proyección también de todos esos universos un poco en solitario de posibles mundos. Pero yo me acuerdo que me concediste el honor de presentar unas novelas de Ciudadano en Retiro, ¿no? Creo que Ciudadano en Retiro. Oh, yo lo amo. Y yo encontré, no sé si es cierto, una lectura de Onetti ahí, que es muy fuerte, ¿no? Sí. No sé si, Aquí no sé está, si era Ciudadano cierto. en Retiro. ¿Y cuál es tu árbol genealógico como Sí. escritora, digamos? Porque uno tiene un padre imaginario, abuelo imaginario, Sí. hermanos. Yo creo que hay algunas lecturas que yo quisiera que fueran parte de ese árbol escritural, pero que no lo sé si lo son. Ya. Entonces, más bien puedo pensar en lecturas que a mí me han marcado de alguna forma y vuelvo a ellas y por algo vuelvo a ellas como recurrentes, que una de esas sin duda es Onetti. Pero en esa misma rama yo creo que hay algo muy rioplatense que a mí se me Ya. instala y que me Sí. interesa mucho, me atrae muchísimo. Y que están, por ejemplo, Felisberto Hernández, de Sí, donde a lo mejor se claro, desprende esta otra rama correcto, más sí. de la locura, ¿no? Sí, de sí, lo, sí. lo más delirante. Bueno, a Felisberto Hernández y Macedonio Fernández, que son Claro. como de alguna forma hacen un espejean ahí. Y para seguir como en la misma geografía, también Manuel Puig, que va por otra Ya. línea, pero que tiene mucho más que ver también con la oralidad. Sí, con el oído, ¿no? Exacto. Sí, claro. Es algo que me interesa mucho. Y claro, en mi tradición también lectora latinoamericana, Rulfo es un, Ya. o sea, Bueno, Juan es alguien a Rulfo, quien siempre voy a volver Es imprescindible. y que me hace también es parte de esos mundos como un poco esa oscuridad de esos mundos que en esta mezcla, en esta juguera con un Felisberto Hernández me parece que hacen como un ¿Y de juego mujeres? maravilloso. ¿Y de mujeres? De mujeres yo creo que, bueno, hay también una línea muy grande que la vinculo harto más con algunas autoras norteamericanas. Ya. ¿No? Yo creo que ahí, bueno, Catherine Mansfield Claro. es una de ellas sin duda, pero también está toda una línea que viene de Grace Paley. Ahí las grandes cuentistas. Alice Munro, sí, Lori Moore. Alice Munro te gusta mucho, tipo. Sí, siempre. pero Alice Munro yo creo que es una autora que la empecé a leer un poco más tarde. La habré empezado a leer hace unos 5 años, no Ah, sé. sí, ¿ah? Ya. Es como una tía. Pero una tía que... Una tía que adoro, genial, la tía claro, que adoro, ¿no? cercana, cercana. Pero claro, y también yo creo que ahí en autoras chilenas, me parece que María Luisa Bombal y Marta Brunet son dos imprescindibles Ya, que siempre van a estar. Yo creo que sí, como está también o sea, está Chekhov y está toda la línea que tiene que ver un poco con los momentos escénicos más puntuales. Sí. Yo creo que ahí, claro, esa línea de dramaturgia, pero también estoy pensando que Kafka es alguien fundamental Sí, también si sí, pienso sí, sí. en la línea de los absurdos. El absurdo y el Kafka leído con humor. Claro, Y también exactamente. de repente me suena como primo tuyo, Marcelo Cohen, que es un autor poco Sí, conocido sí, sí. y que Weathers le editó una antología de cuentos bien Sí. delirantes Sí, también, sí. digamos. Hay un autor que a mí también lo descubrí hace poco y me parece fascinante. Pues estoy dejando, bueno, a muchos autores de fuera, pero para no dejar de lado Brasil, hay Clarice Lispector y Rubén Ah, Fonseca, claro. No, son por dos favor. imprescindibles, Monstruos. dos imprescindibles. Mira tú. Y ahí hay un tercero que hace poquito lo empecé a leer y me parece alucinante, que se llama Sergio Santana. Ya. Es un Weather autor, sacó uno. Weather Sí, sacó un Weather sacó un librito libro de que él, se sí. llama Viaje de madrugada. Sí, ¿no? algo así. Algo así. Algo así. Vuelo de madrugada me parece que se llama. Bueno. El vuelo de la madrugada.
Y es también es esa misma línea que es un poco como el borde con la locura y con lo sórdido desde un lugar en el que nada es demasiado grave, a pesar de que está abordando unos temas que son de morirse. Sí, claro. Una gracia verbal, una cosa... Y sí, Lebrero alucinante. también. Claro. Mario Lebrero. Mario claro. Lebrero, Julio Ramón Ribeiro, sí. ¿Y poesía? En poesía yo creo que, bueno, sí, hay una especie de deuda con Nicanor Parra y Sí, siempre, hay una siempre. historia, ¿no? Sí. de que te mandaron, era tu vecino en La Reina, ¿En cuando serio? vivía en La Mi Reina. vecino, sí. Y fue a entrevistarlo. Ah, no sabía. De mochila, Sí, porque está ella bien, usaba claro. mochila, ¿no? De En The Jumper ahí te Pero ven en el realidad timbre. no usaba jumper, en el colegio Francisco Miranda usábamos jumper, pero me Ya. hicieron hacer un trabajo sobre alguna Un figura escritor. literaria, pero como yo podría haber sacado algo como de la enciclopedia en ese tiempo. ¿Y partió dónde el Se me vecino? ocurrió que Nicanor Parra, el vecino, le toqué la puerta. Oiga, usted es poeta, yo soy estudiante, tengo que hacer un trabajo. Permiso Pero molesto. nada, Ah. yo tenía 14 años y yo creo que él de haber encontrado que era tan Genial. absurda la situación que sí, me recibió, salimos a caminar por la calle y me dio como el gran consejo y entre comillas, pero me decía, mira, lo que tú tienes que hacer en la vida es caminar, caminar, caminar. Yo creo que el consejo literario es más Buenísimo. hermoso que hay, ¿no? Es como sin prisa, Mira. ¿no? Sí, el paseante. Sí, exactamente, el paseante, ahí lo El paseante, estableció. caminar, mirar, observar. Sí. Mira, se nos está yendo el programa. Sí, pero Sí. Y para terminar, un libro que les recomiendo, lo lanzó Random acá en Santiago y es de un autor tardío que empezó a escribir a los 52, 54 años, Donald Ray Pollock, y que es para todo el que le gustó Fargo, la película, o Fargo, la temporada 1, la temporada 2, la temporada serie. 3. La serie. La serie es ese mundo alucinante de western oculto, de Midwest duro y con una prosa fenomenal, digamos. Es un poco complicado porque es la traducción española de España, pero pasado eso se deja llevar, tiene una novela, El Diablo a todas horas, que es de una oscuridad fantástica, y este es El Banquete Celestial, que es un banquete. Ay, qué bueno, No qué tengo- bueno. Donald Sí. Ray Pollock. ¿Qué están Donald leyendo Pollock. ustedes? Yo, ya que en las recomendaciones, Sí. a mí me gustaría citar, o sea, convocar a una trilogía de las tres Marías argentinas, ¿no? Que son para mí las... Bueno, sí, las Marías siempre la llevan ahí en Argentina. Bueno, una es María Moreno con su María Blackout, Moreno, que lo sí. publicó el año pasado, y es esta especie de libro, autobiografía crónica, retrato de los años 60, 70 en Wow, Argentina, sí. retrato del alcohol en sí mismo. Hay una mezcla Y está lleno hermosa, como de hermosa. lugarcitos de Buenos Aires que son como... Total. La otra es María Sonia Christoph, que tiene este libro Desubicados. Tiene muchas publicaciones, pero Desubicados es uno que está en Chile, que lo publicó Laurel. Laurel. Y es un libro hermoso también. También esta mezcla, este libro fronterizo, que es entre novela y ensayo y crónica. Que se está dando bastante esto. Sí, ¿eh? total. Y la otra es María Gainza, que es que tiene el libro El nervio óptico. El nervio óptico, que también lo publicó Laurel Laurel. el año pasado, y es también una especie de repaso de una cronista, una crítica de arte que va haciendo una especie de repaso de su vida, mientras también repasa las obras de arte que va teniendo, a las que va teniendo acceso, y es un libro hermoso. Bueno, Bueno, se nos fue el tiempo. se nos fue el tiempo, alcanzamos Del fin del a la mundo. María José, ¿o no? Sí, María José. Sí, alcanza. sí. Lo último que leí fue la nueva novela de Mariana Enríquez, que se llama Este es el mar, y que es bien pelacable porque Sí. es como son unos seres mágicos que se alimentan de la energía de las fans en los conciertos. Entonces van a los Ah, conciertos qué a robarle me los encanta. gritos y a robarle la energía. Muy bueno. Es como, no es tan oscuro como los otros, como los cuentos o las otras novelas, pero es brillante. Me gustó mucho. Y de Sí. repente haremos un Skype con ella. Estaría bueno. oye, sí, podemos hacer- buenísimo, sí. Sí. Ah, sí, podemos hacer. Bueno, no sí. alcanzamos ni a hablar de los gatos, pues Claro. bueno, no importa. Bueno, los ¿no? gatos quedan pendientes. No alcanzamos a hablar de Natalia Ginsburg tampoco. Natalia Se nos quedó Natalia Ginsburg. no. ¡Léala! Ya, Natalia. Se nos quedó Italiano. Josefina Vicente. No, muchas. Oye, esta mujer es Idea doctor. Vilariño. ¡Idea Vilariño! Ya, terminamos. Muchas gracias por venir. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Y a Gracias. ustedes por estar con nosotros. Nos vemos. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo,
un espacio para el teatro y la literatura.